Capítulo 14. El viaje de Yao y Braum a las catacumbas bajo el templo no había sido tranquilo. En algún momento, Naruto y Ari entraron para ver cómo estaban, preocupados por los temblores y sonidos de batalla que provenían de abajo. Por suerte, parecía que sus preocupaciones habían sido en su mayoría infundadas. El par de gigantes había destrozado a todos los enemigos y obstáculos en su camino. Con la mente tranquila, Naruto y Ari regresaron a la superficie y dejaron que los dos continuaran su búsqueda sin obstáculos. Ahora que estaban afuera nuevamente, sentados junto al fuego una vez más, Naruto se sentó con su espalda apoyada contra un ídolo de piedra cercano y sacó el pergamino de sellos de su gran mochila y comenzó a leer la sección sobre la técnica del dios del trueno volador. En cuanto a Ari, cansada como estaba, se transformó en un lindo zorrito blanco y saltó al regazo de Naruto. El rubio sonrió al ver a la zorra acurrucarse en una bolita de pelo. Al acariciarle la cabeza y el lomo con suavidad, sus ronroneos inconscientes llenaron el patio silencioso. De vez en cuando, sus grandes y puntiagudas orejas de zorro se movían con lentitud, y su oído, mucho más sensible, captaba todo tipo de sonidos que el rubio no podía oír. Aún así, para Ari, no había lugar más seguro en Runeterra que sus brazos. A pesar de los sonidos de la batalla que oía desde las catacumbas y los rugidos y chillidos demoníacos de los caminantes de la niebla que vagaban por Puerto Gris, Ari dormía plácidamente, ronroneando como un pequeño motor todo el tiempo. Pasó el tiempo. Una hora después, Naruto enrolló el pergamino de los sellos y lo guardó en su gran mochila con el mayor sigilo posible para no perturbar el sueño del pequeño zorro. En realidad, había leído el pergamino del sello tantas veces a lo largo de los años que había memorizado todas sus técnicas. En primer lugar, a pesar de su infamia, el pergamino no contenía tantos jutsus. Había menos de 10. Sin embargo, el simple hecho de conocer la teoría de esos jutsus no significaba que también pudiera usarlos. Técnicas como el Edo Tensei y el Iraishin, por ejemplo, también requerían diversos materiales especiales y, sobre todo, conocimiento de otras artes shinobi. Y eso era lo que lo frenaba a la hora de aprender el Iraishin. Ya había comprendido el aspecto espacio-temporal de la técnica, pero carecía de conocimientos avanzados de Fuinjutsu para diseñar su propia fórmula de Iraishin. Aún así, creo que estoy cerca. Podía sentir que estaba cerca de descubrirlo. Podría suceder tan pronto como mañana o dentro de 5 años. Al no tener un maestro que lo instruyera adecuadamente en el arte del Fuinjutsu, la mayor parte del progreso de Naruto en dicha disciplina se debía a prueba y error. Ahora mismo, solo necesitaba un destello de inspiración, solo un poco de suerte. Se ató la boca de la mochila, la acercó más a él y luego se ajustó aún más su vieja capa de viaje gris. Parecía que Yao y Braum se estaban tomando su tiempo. Decidió seguir el ejemplo de Ari y descansar un poco también. Como dice el dicho, un verdadero shinobi duerme con un ojo abierto. El dicho no debía interpretarse literalmente. Era una metáfora para describir cómo los shinobi y las kunoichi debían estar alerta en todo momento. Después de pasar la mayor parte de su adolescencia como fugitivo, perseguido tanto por los Anbu de Konohagakure no Sato como por Akatsuki, desde hacía tiempo se había convertido en algo natural para Naruto dormir como un conejo. En cuanto el leve sonido de pasos llegó a sus oídos, abrió los ojos. Su somnolencia se desvaneció como un milagro. Su cuerpo se tensó al instante, listo para reaccionar ante la más mínima señal de agresión. Se relajó al darse cuenta de que no había enemigos a la vista. Eran los pasos de Yao y Braum. Aunque sus ropas tenían marcas de batalla, los dos gigantes parecían ilesos. «Ifrit, ¿dónde está tu compañero? Tenemos que regresar a Aguas Turbias cuanto antes», dijo Yaoi. «Está durmiendo», dijo Naruto. «¿Pero qué pasó? ¿Contra quién luchabas ahí abajo?» La sacerdotisa suspiró. «Parece que tenías razón. Un demonio de las profundidades, enemigo de mi diosa, se había apoderado del templo. Pero, con la ayuda de la diosa Kraken y de Braum, lo he vencido. Me equivoqué al reprenderte, y por eso, te pido disculpas». Naruto se sorprendió por sus palabras. «No ha pasado nada», dijo con naturalidad. «Me alegra que hayas regresado sano y salvo». Luego sacudió a Ari suavemente en su regazo. «Ari, despierta». El pequeño zorro emitió un sonido Q y simplemente enterró su cabeza más profundamente en sus colas, aparentemente sin querer despertar. «Vamos, Ari, tenemos que irnos», dijo Naruto y la sacudió un poco más fuerte. Su respuesta fue clavar sus colmillos en forma de aguja en su mano, haciendo que Yao y Braum los miraran con una mezcla de sorpresa y asombro. «Ese pequeño zorro es Ari».
Ella recibió una respuesta cuando, finalmente habiendo tenido suficiente de la intimidación de Naruto, el joven comenzó a tirarle de sus orejas. Cuando ella no se despertó, el zorro saltó de su regazo e instantáneamente se convirtió en una joven con curvas con cabello negro hasta la cintura, un par de orejas de zorro en su cabeza y 9 colas blancas en su espalda. Ari emitió un tierno sonido al bostezar y estirar los brazos por encima de la cabeza. El arco de su espalda resaltaba aún más su considerable busto. Fue como si los ojos de Naruto tuvieran mente propia, pues se sintieron atraídos al instante por la escena de sus gemelas, que parecían esforzarse por liberarse de su kimono sin hombros. Si tenía alguna idea de que Ari no sabía lo que su postura le estaba haciendo, que solo estaba alargando su sueño, todas las dudas sobre sus intenciones desaparecieron cuando la notó mirándolo a través de sus párpados entrecerrados, con una sonrisa burlona en su rostro. «Zorro astuto», murmuró en voz baja. Afortunadamente, al estar de espaldas a Yao y Brown, ninguno de los dos sabía lo que acababa de ocurrir entre el rubio y la chica. Ari se rió a costa de Naruto y, para colmo de males, cuando se giró para mirar a Yao y Brown, las colas de Ari rozaron deliberadamente el cuerpo de Naruto, una de ellas bloqueándole la cara y la otra metiéndose secretamente entre sus piernas. El gruñido que soltó fue como música para sus oídos, y, al mirarlo por encima del hombro, Ari no pudo contener una sonrisa al ver la expresión en sus ojos. Pensó que si Yao y Brown no hubieran estado allí, habría tenido que pagar un precio muy alto. Aparentemente ajeno a lo cargada que estaba la atmósfera entre los dos jóvenes, Yaoi dijo con voz grave: «Me temo que debo ser portador de una terrible noticia. Una nueva catástrofe podría azotar a Guasturbias una vez más. Tenemos que regresar a la ciudad inmediatamente y avisarle a Sarah Fortune». Naruto y Ari dejaron de burlarse y se pusieron serios al oír sus palabras. Él recogió su mochila del suelo y Ari apagó la fogata antes de abrocharse todas las correas del kimono y recoger rápidamente su larga cabellera azabache en una larga trenza. Una vez finalizados los preparativos, los cuatro no se demoraron. «Hay más enemigos de los que puedo contar. Que Brown sea la vanguardia», dijo Brown, haciendo un gesto con su escudo del tamaño de una puerta. «Yo cubriré la parte trasera», dijo Naruto. «¿Estás seguro? ¿Perdiste tu arma en la última batalla?», preguntó Yaoi con preocupación. «No estoy indefenso sin mi espada». Para aliviar sus preocupaciones, Naruto se agachó y golpeó el suelo con su dedo medio. La tierra se abrió de golpe, un barranco escarpado de 1 metro de profundidad y 15 metros de largo, desgarrando el suelo. Yao y Brown, ambos famosos por su increíble fuerza física, se quedaron sin palabras. Gracias a sus fuerzas combinadas, el viaje de regreso a través del puerto gris fue mucho más rápido que la primera vez. Media hora después, el grupo de 4 llegó a la mansión más grande y elegante de toda la ciudad. Ubicada en el punto más alto de Aguasturbias, la mansión pertenecía a Sarah Fortune, la líder de la ciudad. También era el mismo lugar que Naruto y Ari habían espiado al llegar a Aguasturbias y presenciar cómo la violenta pelirroja mataba a un capitán rival delante de su tripulación. Normalmente, no cualquiera podía entrar en la casa de Miss Fortune y pedirle una audiencia, pero Yaoi era la portadora de la verdad, la sacerdotisa de Nagakabouros. Los hombres de Fortune no tuvieron más remedio que guiarla a ella y a sus compañeros al interior. Unos minutos después, Miss Fortune entró en la amplia habitación de invitados con un evidente enfado en el rostro. Su larga melena pelirroja estaba recogida en una trenza que le caía sobre el hombro, y un par de peculiares pistolas gemelas colgaban de su cintura. Las mangas abullonadas y los hombros anchos de su túnica le daban un aire imponente, mientras que el corsé que llevaba resaltaba su estrecha cintura y su voluminoso pecho, mostrando también su feminidad. Aún así, cualquiera que pensara que solo era una cara bonita se equivocaría. Había fuego en sus ojos, junto con una terquedad que garantizaba problemas a cualquiera que se atreviera a subestimarla. «¿Y Yaoi, estás coleccionando hombres extraños? Veo que has atrapado a uno nuevo». Era el segundo encuentro de Yaoi y Sarah esa semana. Primero, Yaoi había aparecido con Brown, un hombre semidesnudo, calvo y musculoso con un enorme bigote y un escudo enorme. Y ahora, había otro hombre extraño en compañía de Yaoi. Aparte de su cabello rubio, despeinado y sus ojos azules, la mayor parte de su cuerpo estaba oculto por una vieja y desgastada capa de viaje gris, y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una máscara, y eso mientras se encontraba en Aguasturbias, una ciudad ubicada en una isla tropical con un clima increíblemente caluroso y húmedo. Se preguntó brevemente cómo no se estaría asfixiando por el calor.
De pie junto a Braume y Yaoi, dos gigantes musculosos de más de 2 metros de altura, Naruto parecía bastante molesto, pero la intuición de Miss Fortune y su ojo para la gente eran demasiado agudos como para dejarse engañar. Con solo mirarlo, se le puso la piel de gallina. Ignorando el comentario de Fortune, Yaoi dijo, venimos de Puerto Gris. Visitamos el templo, nos comunicamos con los espíritus de mis antepasados y, la sacerdotisa hizo una breve pausa, me advirtieron de otra horrificación que se avecinaba, la reacción de Sarah Fortune a sus palabras fue inmediata. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Otra vez no. Hemos perdido a tantos, las hordas fueron el mayor desastre en la historia de Aguas Turbias. Cada 2 años, generalmente sin previo aviso, una niebla negra surgía de las Islas de la Sombra e inundaba el mundo, sembrando muerte y destrucción a su paso. No solo Aguas Turbias se vio afectada por este fenómeno. Jonia, Noxus, Shurima, Zaun, Piltover e incluso Demacia. El mundo entero sufrió a causa de ello. Pero Aguas Turbias fue la nación más cercana a las Islas de la Sombra y la que más sufrió. De no haber sido por la ayuda del pueblo Buru y sus portadores de la verdad, como Yaoi, Aguas Turbias habría dejado de existir hace mucho tiempo. Sarah, ¿estás completamente seguro? ¿No es un ataque aislado? Preguntó Miss Fortune con voz suplicante. Yaoi suspiró. Hay más. Gangplank está vivo. Y, de alguna manera, está detrás de esto. Naruto y Ari sintieron que el estado de ánimo en la habitación de invitados cambió instantáneamente cuando la expresión de Miss Fortune se endureció y una mirada de odio apareció en sus ojos. Eso es imposible. Deberías saberlo también. Le disparé en el pecho. Lo maté y hundí su barco. Ella hizo un gesto con la mano hacia Yaoi, despidiéndola. Soy una mujer ocupada. No tengo tiempo para escuchar historias de fantasmas. Pero Yaoi no se fue. Sarah. Quemaste su barco y tomaste su ciudad, pero él se aferró a la vida. No lo puedo creer. No puedo. Puedes y debes hacerlo, Sarah. Robó las reliquias del templo abandonado de Buru en Puerto Gris, insistió Yaoi. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sobrevivió después de todo eso? Preguntó Sarah, apretando las empuñaduras de sus 2 pistolas. Yaoi no respondió a su pregunta y en su lugar dijo, no importa cómo sobrevivió. Debemos averiguar qué está planeando. Eso no es ningún misterio. Si está vivo, planea derrocarme, dijo Miss Fortune. Sean cuales sean sus intenciones hacia ti, el peligro para Aguas Turbias es mucho mayor. Sarah, tuve una visión, empezó Yaoi. A tu diosa le encanta darte eso, espetó Fortune, interrumpiéndola. Se avecina una devastación, y Gangplank es el causante. Ha huido a las Islas de la Sombra, y debemos seguirlo. Sarah Fortune comenzó a caminar de un lado a otro por la amplia sala angustiada. No puedo creerlo. Pasé años planeando mi venganza. Cuanto más hablaba, más alzaba la voz y la ira superaba a la razón. Limpié esta ciudad y limpié toda la suciedad que dejó. Después de todo eso, ahora debo cazar al asesino de mi madre y matarlo de nuevo. Yaoi abrió la boca, intentando decir algo, pero el repentino grito de Fortune la interrumpió. Fuera. Salga. Naruto y Ari se miraron antes de encogerse de hombros y darse la vuelta para irse por donde vinieron. Eso podría haber ido mejor, dijo Braum torpemente una vez que todos estuvieron afuera, en las calles. Me sorprende que no haya ido peor, respondió Ari. Gracias a su magia Bastalla, podía percibir las emociones de otros seres, al igual que Naruto. Pero mientras que la habilidad de Naruto no podía desactivarse y se limitaba únicamente a las emociones negativas, Ari podía percibir cualquier tipo de sentimiento y emoción siempre que se concentrara en ellos. Su odio hacia Gangplank es abrumador, dijo Yaoi. No puedo sanar las heridas que dejó en su corazón. Pero esperaba que las cicatrices no estuvieran tan frescas después de tanto tiempo. Entonces, ¿qué haremos ahora? Naruto abordó el meollo del problema. Aún tenemos que ir a las Islas de la Sombra, ¿verdad? ¿Quién nos llevará allí? Ese archipiélago de islas estaba muy lejos de las Islas Serpiente. Era un viaje que podía llevar días en barco. Pero el principal problema era que ningún comerciante, ni siquiera un pirata, era lo suficientemente loco como para navegar hasta las Islas de la Sombra, por mucho dinero que estuviera en juego. Sarah desempeñará un papel importante en la lucha contra la niebla. Lo he visto en mi visión, dijo Yaoi. ¿Y si no lo hace? Preguntó Ari. ¿Podría tu gente Buru llevarnos hasta allí? Yaoi vaciló. No puedo prometer nada. Tendré que hablar con los ancianos de mi tribu. Mientras tanto, Ari y yo buscaremos una posada, dijo Naruto.
¿Qué tal si cada uno toma su camino y nos reunimos a las 8 para hablar de nuestros planes mientras cenamos en el pub del capitán? El pub del capitán, cuya entrada era el feroz cráneo de una enorme serpiente marina, era uno de los monumentos más famosos de Bilgewater. Me parece bien, dijo Yaoi. Justo cuando se despidieron y estaban a punto de irse, las puertas de la mansión de Sarah Fortune se abrieron y la pelirroja salió. ¡Alto!, les gritó con voz derrotada. El grupo de 4 se detuvo y se giró para mirarla. Si lo que dices es verdad, si se avecina otra hormiga, y Gangplank está detrás de ella, tengo que proteger a Guasturbias. Parecía que después de su estallido inicial de ira, Miss Fortune había vuelto a la realidad. Creo que juntos podemos detenerlo. La diosa nos ha puesto en este camino, dijo Yaoi con una pequeña sonrisa en el rostro. Está bien. Pero pase lo que pase, Gangplank es mío. Y esta vez, se quedará muerto. Yaoi asintió, pero fue más un gesto evasivo que de acuerdo. Ahora que estamos juntos, ha llegado el momento. Nos enfrentaremos a la niebla negra en su origen, las Islas de la Sombra. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo llegaremos allí?, preguntó Naruto de nuevo. Podemos tomar uno de mis barcos, ofreció Miss Fortune. Pero vamos a necesitar tripulación, alguien lo suficientemente loco como para navegar hasta las Islas de la Sombra, pero también lo suficientemente hábil con los cañones, o ni siquiera saldremos del puerto. Muy buena idea. Intervino Braum como si Fortune acabara de decir algo sensacional. Braum se ahogó hace poco y no quiere volver a ahogarse. ¿Puedes dejarnos los monstruos marinos a nosotros?, respondió Naruto, hablando por primera vez en su presencia. Solo necesitamos un bote para llegar. Sin ánimo de ofender, señor misterioso, pero no tengo ni idea de quién es usted. Prefiero poner mi vida en manos de gente en la que sé que puedo confiar. Naruto se encogió de hombros. Si tienes a alguien en mente, haz lo que quieras. Varias horas después, Miss Fortune ya había encontrado a las personas que tenía en mente y les ordenó que dejaran sus bebidas, regresaran a casa y se pusieran sobrios para estar listos para partir al día siguiente. Pero el grupo de 5 no se disolvió de inmediato. Si voy a viajar con ustedes al lugar más peligroso del mundo, necesitamos confiar los unos en los otros. No puedo navegar con desconocidos al corazón de las Islas de la Sombra ahora, ¿verdad?, dijo Miss Fortune mientras los guiaba a una mesa. Le hizo una seña a una de las camareras y la mujer casi tropezó al apresurarse a cumplir su orden. Empecemos por ti, grandullón. No parece ser de por aquí. ¿Qué te trae a Aguasturbias? ¿Y por qué querrías ir, precisamente, a las Islas de la Sombra? La silla de madera crujió bajo el enorme peso de Braum, y el suelo del local se estremeció cuando bajó su inmenso escudo. Braum proviene de Freljord, una tierra lejana de montañas y nieve, dijo el gigante. ¿Y andas por ahí sin camisa?, preguntó Fortune con sarcasmo. Braum rió entre dientes. Braum es un hijo del hielo. No siento el frío. Su respuesta la sorprendió. He vivido en esta isla toda mi vida, nunca pensé mucho en qué más había allí afuera, dijo, y su voz se fue apagando. Tienes que visitar Freljord, dijo Braum con la voz llena de entusiasmo. Conoce a nuestros feroces guerreros y aniquila a algunos troles. Y lo más importante, tienes que probar nuestro estofado de Delubask. ¿Guiso de Delubask? Apuesto a que está tan bueno como suena, pero no me has dicho qué te trajo aquí. Braum procedió a contarle sobre la enfermedad que había afectado a los niños de su aldea y sobre su búsqueda de las aguas benditas de las Islas de la Sombra. Todo con el fin de encontrar una cura. Pronto, Miss Fortune dirigió su atención a Naruto y Ari, quienes parecían los más sospechosos del grupo debido a cómo ocultaban su apariencia con sus capas. ¿Y ustedes dos?, preguntó. ¿Qué pasa con ese atuendo misterioso? Ari miró a Naruto brevemente antes de quitarse la capucha de su capa blanca, revelándole su apariencia. Sarah era muy atractiva con su esbelta cintura, su busto, su piel pálida y su cabello pelirrojo, por lo que era raro que se sintiera inferior a las demás. Pero, cuando Ari se quitó la capa, Miss Fortune se quedó atónita al verla. Esas pupilas rasgadas y esos ojos color ámbar, las marcas de bigotes en sus mejillas, los labios brillantes y sensuales, su lujoso cabello negro y las orejas de zorro sobre su cabeza le daban un encanto con el que pocas, si es que alguna, mujer humana podía competir. Los ojos de Fortune bajaron involuntariamente, esperando secretamente que Ari careciera de algo en esa área, pero incluso su capa blanca y holgada no podía hacer mucho para ocultar la curva completa de su pecho. Soy una bastalla, dijo Ari. Vine a Aguasturbias en busca de información. La información de un comerciante me llevó a Puerto Gris. ¿Un comerciante?
La interrumpió Fortune con una burla. ¿Me estás diciendo que vas a arriesgar tu vida por las palabras de un comerciante? Los jóvenes de hoy en día, te lo juro, Ari suspiró. Puede que parezca más joven que tú, pero soy mayor que todos los que están en esta mesa juntos, dijo la chica zorro, haciéndola callar. No te apresures a juzgar por las apariencias. Vale, entiendo que te adentres en Puerto Gris, pero ir a las Islas de la Sombra, insistió Sarah Fortune. Ari frunció el ceño. Le disgustaba la idea de contarle a todos sus secretos. Aún no eran lo suficientemente cercanos para eso. Pero parecía que tenía que llegar a un acuerdo si quería subir a bordo de la nave de Fortune. Si de verdad quieres saberlo, busco una piedra solar, dijo Ari, sacando una pequeña piedra preciosa dorada. Son artefactos antiguos de los Besandi, eran mi tribu. He vivido muchos siglos, pero nunca he conocido a otro zorro bastalla. Que yo sepa, soy la última de mi especie, y las piedras solares son el único vínculo entre mis ancestros y yo. Gangplank tomó la piedra solar y se fue a las Islas de la Sombra. Por eso voy allí. Ante su explicación, Sarah Fortune cedió y asintió. Gracias por confiarme esta información. Espero que encuentres lo que buscas. Mientras no me traiciones, te ayudaré lo mejor que pueda, prometió Fortune. Luego volvió la mirada hacia el último miembro del grupo. ¿Y tú qué? Soy Ifrit de Valoran. Soy un mercenario, respondió Naruto. Entonces, ¿dónde está tu espada? La pregunta de Sarah hizo que Ari sonriera a costa de Naruto. Se hizo añicos en la batalla contra los caminantes de la niebla en Puerto Gris. Aunque llevaba una máscara, la mirada de Naruto era tan expresiva que Ari notó su enfado. No pudo evitar reírse disimuladamente. Oh, cállate, dijo Naruto. Es la segunda espada que rompe en una semana, explicó Ari al resto entre risas. Naruto estaba más molesto por el hecho de que no podía contradecirla que por el hecho de que ella se estuviera riendo. La fuerza de Ifrit no se puede contener con armas comunes, dijo Braum con una carcajada. Amigo mío, creo que necesitas un arma tan resistente como el escudo de Braum. ¿Hay algo especial en tu escudo? Preguntó Naruto, mirando la enorme placa de metal en el suelo. Bueno, empezó en la forja de Orn, empezó Braum, e Yaoi dejó escapar un suspiro encantador. Parecía exasperada, pero al mismo tiempo, no podía enfadarse con él. Ajeno a los sentimientos de Yaoi al respecto, el grandullón continuó su historia. Una vez, Braum atravesó el corazón de una montaña y entró en una bóveda cerrada, solo con los puños. Y arrancó por completo la imponente puerta de la bóveda. Todo para salvar a un joven troll atrapado de una muerte segura. La puerta era tan fuerte que no había otra forma de abrirla que arrancándola desde dentro. Desde aquel día, Braum siempre la lleva como escudo en la batalla. Un símbolo de protección. Esa historia fue más corta de lo habitual, comentó Yaoi. Y todo es cierto, afirmó Braum. Curiosamente, Naruto no detectó ninguna emoción negativa en Braum. Parecía que su historia era cierta. Dejando de lado la historia de Braum, volvamos al tema, dijo Miss Fortune. ¿Qué te trae a Aguas Turbias? ¿Y por qué quieres ir a las Islas de la Sombra? Como dije, soy un mercenario. Ari me contrató como su guardaespaldas. La señorita Fortune cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Quieres decir que vas a caminar hacia las fauces del infierno solo porque ella te pagó para que lo hicieras? La palabra de un mercenario es su compromiso, dijo Naruto simplemente. Le di mi palabra y pienso cumplirla. Pero si quieres saber, ahora que Braum me enseñó el mito de las aguas benditas, no me importaría recibir algo de eso también. Fortune estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, solo para emitir un sonido de "oh" cuando él abrió su capa y le reveló el muñón amputado de su brazo izquierdo. De hecho, tuve un brazo extenso hasta hace unos días, dijo y sacó un pergamino de su bolsillo. Al colocar su palma sobre ella, un brazo metálico grueso y pesado apareció encima del pergamino extendido. Pero luché contra la niebla negra en el mar al llegar, y la exigí demasiado. El brazo extenso es mucho más débil que los míos, así que no pudo soportar mi fuerza. Así fue como mis armas también se rompieron. Sonaba un poco incómodo al hablar de sus desventuras, pues, como dice el dicho, un maestro nunca culpa a su herramienta. Pero sus armas simplemente no eran lo suficientemente resistentes para su fuerza física. Ah, cierto. Tú eres el jefe de su ciudad, ¿no? Preguntó Naruto, y de repente se le ocurrió una idea. Sí, yo dirijo Bridgewater. Naruto agarró otro pergamino y con otra bocanada de humo, una bolsa llena de gemas brillantes y crudas apareció sobre la mesa. ¿Son esos sacos de zafilita?, exclamaron Yaoi y Sarah Fortune al mismo tiempo. Sí.
Los saqué de la boca de un pez jaula que cacé de camino hacia aquí. Quería cambiarlos por dinero, pero no tuve la oportunidad hasta ahora. ¿Crees que podrías arreglar algo? Claro, no te pido que lo hagas gratis. Puedes cobrar una comisión del 5% sobre su valor. Miss Fortune miró a Naruto y luego a Ari con una mirada extraña e insegura. Su intuición de que ambos eran peligrosos parecía haber dado en el clavo. Tener un brazo Extech ya era prueba suficiente de que no eran comunes, pero poseer una cantidad tan grande de sacos de Zafilita no dejaba lugar a dudas sobre sus capacidades. Haré que uno de mis hombres se encargue de ello antes de mañana. Y no tienes que pagar. Tendrás muchas oportunidades de recompensarme con tu fuerza durante nuestro viaje. ¿Tienes una colección de armas que también pueda explorar? ¿Por un precio, claro?, preguntó Naruto. Una vez terminado el interrogatorio, los camareros les trajeron su pedido y los 5 comenzaron a comer y beber mientras discutían diversas cosas. Sorprendentemente, a pesar de su tamaño y apariencia, el gigante calvo no podía contener el alcohol. Aún así, incluso borracho, Brown mantenía su humor hablador y alegre. En Freljord, la familia lo es todo. Todos siempre juntos, para sobrevivir. Aquí, es muy diferente. La criatura esponjosa saltó de sus hombros y aterrizó en una mesa frente a Miss Fortune, quien, a pesar de su seriedad, no pudo evitar sonreír al verla. El poró no intentó resistirse, la tomó en sus manos y empezó a jugar con su pelaje. La gente viene a Aguas Turbias de todo el mundo, dijo Sarah mientras jugaba con el poró. Problemas con el gobierno o con los cobradores de deudas, ofender a un noble, cometer un delito, escapar de la cárcel, desertar del ejército o simplemente buscar libertad y aventura. Hay muchas razones por las que la gente viene a Aguas Turbias, pero, como puedes imaginar, suelen venir solos. ¿Pero dónde están las nuevas familias?, preguntó Brown, y su gran y tupido bigote se volvió blanco al tomar otro buen trago de cerveza. ¿Gente reuniéndose en una tierra hostil? ¿Reuniéndose alrededor del fuego con nuevos amigos? Miss Fortune se rió. Ja. Tienes mucho que aprender sobre Aguas Turbias. Confiar en los demás no es fácil, especialmente en un lugar como este, dijo Naruto también antes de darle un mordisco a una pierna de pavo asada. Llevo tiempo queriendo preguntarte esto, pero ¿cómo demonios lo haces?, preguntó finalmente Miss Fortune al ver que la carne desaparecía y él masticaba, aparentemente sin quitarse la máscara. Es un secreto del oficio, me temo. Parece que tienes muchos secretos, dijo Fortune, pero no insistió. Al final, su intuición le dijo que podía confiar en él. En un lugar como Aguas Turbias, una ciudad pirata plagada de forajidos, una ciudad donde incluso los mejores amigos se apuñalaban y mataban por unas monedas, había sido necesario para ella desarrollar un ojo perspicaz para la gente. Finalmente, la cena terminó, y gracias a la invitación de Sarah Fortune, Naruto, Ari, y Yaoi Brown no tuvieron que buscar una posada para pasar la noche. Fueron a su mansión con ella. Aparte de dejar que Ari se alimentara de su energía vital, la noche transcurrió sin incidentes para Naruto. Acostado en la cama con el cuerpo de la chica zorro sobre el suyo, cayó en un sueño plácido. Al día siguiente, el grupo de 4 y Miss Fortune se dirigieron juntos al muelle. La tripulación que ella había elegido ya había preparado el barco para la partida. Solo esperaban a que embarcaran. Buenos días, Capitán Fortune. Lo estábamos esperando, la saludó uno de los compañeros de tripulación, que los esperaba en el muelle. Ella le asintió y condujo a sus compañeros a una plataforma elevada donde podían ver la nave desde arriba. Como prometí, un barco magnífico, dijo sonriéndoles orgullosamente. Naruto tuvo que dárselo. Aunque no parecía tan avanzado tecnológicamente como las naves de Piltover, propulsadas por motores de vapor, el velero que tenían delante era hermoso. Con una eslora de aproximadamente 50 metros, 2 mástiles altos y sólidos con majestuosas velas rojas y media docena de cañones tanto a babor como a estribor, el barco de Miss Fortune parecía un hermoso velero ligeramente blindado y rápido. «Es una nave poderosa», exclamó Brown. «¿Tiene nombre?» «Todavía no le he puesto nombre», respondió Miss Fortune. «Fue adquirida recientemente. ¿Te importaría hacer los honores?» La forma significativa en la que habló, y habiendo presenciado no hace mucho tiempo cómo mató a tiros a un capitán pirata y obligó a su tripulación a someterse a ella, no dejó ninguna duda en las mentes de Naruto y Ari sobre el método que había usado para adquirir ese barco. ¿En serio?, dijo Brown, muy sorprendido. «Ah, pero no pude. Brown no es muy bueno poniendo nombres». Fortune sonrió. «Vamos, lo primero que se me ocurra. Dama encantadora».
Braum, eres un seductor. Exclamó, mirando a Yaoi con el rabillo del ojo. Disculpe. Preguntó Braum confundido. Un hombre sencillo y honesto como él no tenía idea de que Miss Fortune se estaba burlando de él o que lo hacía solo para molestar a la sacerdotisa. Parece que ellos dos realmente no se llevan bien, dijo Naruto en voz tan baja que solo Ari, con sus afiladas orejas de zorro, pudo oírlo. Es cierto. Parece que tienen mala sangre entre ellos. A pesar de sus murmullos, Miss Fortune le sonrió a Braum. La dama encantadora. Me encanta. Y Yaoi dejó escapar un audible gemido de fastidio. Embarquémonos ya, dijo la sacerdotisa, y bajó de la plataforma, dirigiéndose hacia el barco. Miss Fortune dejó de jugar con ellos dos y también subió a bordo del barco. Bien, gente, escuchen. Este no es un crucero de placer, así que no se pongan demasiado cómodos. Tenemos que detener una Robin. Y tengo que matar a un rey rehaber acabado. Y recuerden, de ahora en adelante, soy el Capitán Fortune. Sí, capitán. Gritó toda la tripulación en respuesta, siendo la voz de Braum la más fuerte de todas, provocando sin saberlo otra mueca de enojo de Yaoi. Capítulo 15. El mar no estaba particularmente agitado ese día. Con el diseño del Charming Lady y sus grandes velas, y con el viento a favor, su viaje hacia las Islas de la Sombra tuvo un buen comienzo. Tras varias horas de viaje, Naruto estaba en cubierta con el gran pergamino de los sellos extendido sobre el suelo de madera frente a él. Estaba sentado con las piernas cruzadas, trabajando en la impresión de fórmulas Iraisin con la palma de la mano sobre un cuaderno. Hacía bastante viento, así que tuvo que colocar varios pesos sobre el pergamino para evitar que se lo llevara. Una sombra oscureció el sol, y Naruto miró a la recién llegada. Con pantalones marrones, una camisa blanca de mangas abullonadas y un sombrero de capitán, era Miss Fortune. ¿Ha pasado algo?, preguntó Naruto. No siento ningún atacante. ¿Quieres decir que ahora estás custodiando el barco?, preguntó Fortune, sorprendido. Sí. Es mi deber como guardaespaldas de Ari mantenerla a salvo en todo momento. Mis sentidos siempre están alerta. Puedo sentir la intención asesina de cualquiera en cuanto se acerca lo suficiente, respondió. Impresionante. Hablando de tu compañera, ¿dónde está? Hablando con Braum, probablemente. Ella no es de las que se quedan quietas ni calladas por mucho tiempo, dijo Naruto, riendo. El tono de su voz mientras hablaba sobre la chica zorro dejó en claro para alguien tan perspicaz como Miss Fortune lo mucho que se preocupaba por Ari. Si no te importa que te pregunte, ¿qué es todo eso? Hizo un gesto hacia el cuaderno lleno de fórmulas que no podía entender y el gran pergamino de los sellos extendido en el suelo. Estoy trabajando en un hechizo difícil, dijo vagamente. Pero, ¿necesitas algo? Sarah Fortune decidió ir al grano. Mi gente investigó sobre ti anoche. Parece que apareciste de la nada hace un par de años en Valoran. Te hiciste famoso como Ifrit tras matar a un feroz demonio de fuego en Admabar. Pero nadie sabe quién eres en realidad. Tu verdadero nombre, o al menos qué aspecto tienes tras esa máscara. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó, frunciendo el ceño. Si no me querías en tu barco, deberías habérmelo dicho antes de embarcar. No, es todo lo contrario. ¿Quién eras o qué has hecho? Nada de eso me importa. Lo que importa es tu habilidad. Eres una celebridad entre los mercenarios y aventureros de Valoran. Todos dicen que eres un hombre de palabra y alaban tu habilidad y fuerza. Siempre me vendría bien un hombre así. A veces, necesito convencer a mis enemigos. Esa fuerza tuya sin duda nos ayudaría en las negociaciones. Naruto negó con la cabeza. Lo dijiste tú mismo, capitán. Soy un hombre de palabra. Di mi palabra de que protegería a Ari. La fortuna no se desanimó ante su negativa inmediata. No te pido que dejes tu trabajo actual. Pero cuando todo esto termine, te daré la bienvenida a mi equipo con gusto. Lo que sea que te esté pagando, lo triplicaré. Naruto rió suavemente. Ninguna cantidad de dinero en el mundo significaría ni la mitad de lo que Ari me ha dado. Lo siento, capitán. Prometí protegerla, no solo durante este trabajo, sino hasta el final. Hasta que la muerte nos separe. Oh, fue lo único que Fortune pudo decir, momentáneamente perdida. Bueno, se aclaró la garganta con torpeza. Si alguna vez cambias de opinión, las puertas de mi ciudad siempre estarán abiertas para ti. Buena suerte con tu hechizo, Ifrit. Gracias, capitán, respondió. Una vez que ella se fue, Naruto regresó a sus estudios, tratando de encontrar una fórmula Iraisin que coincidiera con él. Apenas unos minutos después de que Fortune se fuera, Ari se acercó a Naruto y se sentó a su lado, a su izquierda. Nada escapa a tus afiladas orejas de zorro, ¿eh?
dijo bromeando. Calculó que su regreso no había sido casualidad, a pesar de haber esperado unos minutos antes de aparecer. Debió haber escuchado su conversación con el capitán. Antes de que pudiera responder, Naruto la sentó de repente en su regazo. Ari se sonrojó un poco al mirarlo y dijo: no fue a propósito. Pero la vi ir sola a donde estabas tú y no pude evitar la curiosidad. Su mano se alzó y le acarició la cabeza, justo entre sus lindas orejas de zorro. Siempre le asombraba cómo, a pesar de su edad, Ari podía ser tan linda y adorable. Se quitó brevemente la máscara y besó a Ari en la frente. Pero no llevó la situación más allá, y Ari tampoco agravó las cosas. A pesar de sus deseos más profundos, no quería molestarlo. Ella le permitió seguir estudiando su pergamino, sin interrumpirlo. Simplemente se sentó en su regazo, apoyando la cabeza en su hombro. Al regresar a sus aposentos, Miss Fortune dejó escapar un suspiro. Aunque su conversación con Ifrit había sido bastante incómoda, no le preocupaba. Lo que la preocupaba era algo mucho más grave. Gangplank pronunció el nombre con la voz cargada de furia fría. Habían pasado 15 años, pero el recuerdo estaba tan nítido en su mente como si hubiera sucedido ayer. Abigail Fortune, la madre de Sarah, era una famosa fabricante de armas. Gangplank le pidió que le fabricara un par de pistolas gemelas. Pero cuando las pistolas estuvieron listas y Gangplank fue a recogerlas, no las pagó. Asesinó a Abigail y a su esposo a sangre fría antes de dispararle también a la pequeña Sarah, dándola por muerta. Saqueó todo lo de valor e incendió su taller. Ella tenía menos de 9 años. Pasó el tiempo, y Miss Fortune se vengó. Disparó a Gangplank y hundió su barco. Le había arrebatado todo: su tripulación, su flota, su mansión y su ciudad. Creyó que por fin había dejado atrás a ese fantasma del pasado. Creyó que estaba muerto. Sin embargo, después de todo eso, ayer mismo, Yaoi le dijo que realmente estaba vivo. Sus manos se apretaron sobre las empuñaduras de sus pistolas gemelas. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo salió del infierno al que lo envié? La puerta de la cabaña de Miss Fortune se abrió abruptamente y la sacerdotisa entró. ¿En serio? ¿Necesito recordarte que llames?, preguntó Sarah, molesta. La sacerdotisa Buro era literalmente la última persona en el barco a la que quería ver en ese momento. Tenemos asuntos pendientes, dijo Yaoi. Sí, por eso estás en mi barco, rumbo al lugar más peligroso del mundo. ¿Qué más quieres de mí? Yaoi suspiró. Sarah, se nota que estás herida. Estoy herida. Oh, se burló. Sí. Gangplank sigue vivo. Obviamente, no es una gran noticia para mí. Pero esta vez lo mataremos como es debido, y entonces me sentiré mejor. Sé que sus actos fueron imperdonables, dijo Yaoi. Pero quiero dejar claro que mi prioridad no es la muerte de Gangplank. Es detener este Arrowing. Pero Gangplank está causando este desgarro, dijo Fortune, exasperado. Dijiste que lo viste en una visión. Sarah, estoy ligada a la serpiente madre. Tiene planes para todos nosotros. Necesita que salve aguas turbias, pero no me dio detalles. Debo anteponer a la diosa. No sé cómo afectará eso a nuestra misión, pero no tenemos los mismos objetivos. El rostro de Sarah se volvió frío. Intento respetar tus creencias, Yaoi. Y quizá tus intenciones sean puras. Pero él mató a mi madre. No hay nada, absolutamente nada, en este mundo que me impida meterle una bala en la cabeza. Ni siquiera tu diosa. Lo mataré aunque sea lo último que haga. Las dos mujeres se miraron fijamente, con expresión severa. Una estaba consumida por el odio, ardiendo con una sed irresistible de venganza. La otra estaba más tranquila, pero su convicción y deseo de seguir la voluntad de su diosa no eran menores. Entonces solo podemos esperar que Gangplank no forme parte del plan de la serpiente madre. No quiero ser tu enemigo, Sarah. Tenemos que permanecer unidos, por el bien de aguas turbias, al menos. Pasó el tiempo y el primer día de viaje llegó a su fin. El sol estaba a punto de ponerse, pero las islas de la sombra seguían sin aparecer. Aunque Fortune y Yaoi habían tenido una discusión bastante seria ese mismo día, no se comportaban de forma diferente. Y, de no ser por el oído sobrehumano de Abi, Naruto tampoco se habría enterado. Algo en la insistencia de Yaoi en no garantizar la muerte de Gangplank le molestaba. Tenía la sensación de que les ocultaba algo. Sin embargo, no tenía ninguna prueba, así que no se entrometió. Cualquiera que fuera el drama que había entre las dos mujeres, no estaba particularmente interesado siempre y cuando pudiera usar el barco de Fortune para navegar a las Islas de la Sombra.
Aparentemente ajeno a la actitud antagónica entre Fortune y Yaoi, Brown los trató a ambos con la misma amabilidad que a cualquier otra persona. Era un placer estar con el guerrero hijo del hielo. En cuanto se sentaron a cenar, empezó a contarles diversas historias de sus aventuras, hablando, riendo y gesticulando con gran entusiasmo mientras intentaba plasmar con mayor viveza los lugares y las cosas que había visto y hecho. Incluso Miss Fortune, bastante irritable tras descubrir que su archienemigo seguía con vida, no pudo evitar encontrar a Braum encantador. Incluso permitió que el corpulento tomara el timón y dirigiera el velero bajo la supervisión de su primer oficial, mientras ella jugaba con el poró en la cubierta inferior, principal. Como Fortune estaba ausente, y Yaoi vino a hacerle compañía a Braum. Braum, tu navegación está mejorando. ¿Sigues a bordo?, dijo, burlándose del hecho de que su barco se había hundido cuando llegó por primera vez a aguas turbias. Ja. Sí, y el agua sigue fuera del barco. Se rieron juntos, pero Brown parecía un poco más apagado de lo habitual. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Él suspiró, me preocupa mi gente, han pasado semanas desde que salí de casa y no sé cuánto tiempo más podrán luchar contra la enfermedad. Ella puso su mano sobre su hombro. Todo saldrá bien al final. Estoy seguro de que la diosa te sonríe. Admiro tu fuerza y tu corazón. Sí, lo son, algunas de las cualidades más admirables de Braum, dijo Braum, y sus cumplidos lo dejaron desconcertado. El viento arreció y el mar empezó a agitarse. Parecía que se avecinaba una tormenta, así que Braum soltó el timón, dejando que el experimentado primer oficial tomara el control. Y Yao y Braum fueron a la cubierta inferior y se detuvieron en el borde del barco. En la cultura Buru, respetamos a quienes toman lo que quieren. La fuerza es una herramienta que nos permite vivir el momento, dijo Yaoi, sonriendo mientras retomaba la conversación donde la habían dejado. Y supongo que, ¿estamos teniendo un momento ahora?, dijo Braum. Sí. Uno que podríamos tener bajo cubierta. A Braum le encantaría seguir hablando de la religión Buru. Pero con el mar, el balanceo del barco, Braum tiene miedo de apartar la vista del horizonte. Naruto y Ari, que estaban en la cubierta mirando la puesta de sol en ese momento, escucharon los intentos de Yaoi de coquetear con Braum y comenzaron a reírse en voz baja del inocente gigante. La sacerdotisa prácticamente se le estaba echando encima, pero todo le pasaba desapercibido. En cuanto al romance, Braum era más tonto que un ladrillo. Por mala suerte, Braum incluso se mareó cuando el viento aumentó y el mar se agitó. ¿A dónde vas?, dijo Ari cuando vio a Naruto ponerse de pie. Solo dame un momento. Tengo que ayudar a un hermano que lo necesita, dijo riendo. Urk. Oh, cielos, gruñó Braum mientras bajaba su enorme escudo. Sus gruesos y fuertes brazos hacían crujir la barandilla de madera cuando se apoyaba en ella para sostenerse. ¿Estás bien, Braum?, preguntó Yaoi preocupado. Debes perdonarme, respondió Braum, intentando contener las náuseas. Cuando Braum está enfermo, es una tormenta terrible. Una avalancha, no pudo continuar sus palabras. Cerró la boca, obligándose a no vomitar. Fue en ese momento que Naruto llegó inesperadamente y le dio una palmadita casual en la espalda a Braum. Ninguno de los dos gigantes notó que un suave resplandor cian emanaba de su mano y se filtraba por el cuerpo de Braum. Disculpa que interrumpa tu conversación, dijo Naruto mientras vertía en secreto su chakra curativo en Braum. Braum, ¿puedo echarle un vistazo a tu escudo? Ayer dijiste que necesito un arma tan resistente como el tuyo. Tengo curiosidad por saber qué tan resistente es. Braum le sonrió. Claro, amigo. Siempre y cuando lo devuelvas, jaja. Te lo devolveré mañana. ¿Te parece bien? El grandullón rió entre dientes y asintió. Por supuesto. Confío en que eres un hombre de palabra. Naruto sonrió y apartó la mano de la espalda de Braum, recogiendo el enorme escudo del suelo. Parecía aún más grande en la mano de Naruto, quien no era tan alto como el gigante de Freljord. El escudo no solo parecía grande, sino que también era extremadamente pesado. Pesaba más de 150 kilogramos. Sin embargo, la fuerza física de Naruto no era inferior a la de Braum. Tomó el enorme escudo y regresó con Ari. Menos de 10 minutos después, Yaoi tomó la mano de Braum y lo condujo a su habitación bajo cubierta. Naruto la siguió poco después y selló la puerta, insonorizando la habitación, antes de irse. Como había decidido ayudar a Braum a recuperarse del mareo, lo ayudaría hasta el final. Aunque el mar estaba agitado y llovía a cántaros, la noche transcurrió sin incidentes. Pero al amanecer y salir el sol del mar, un sonido ensordecedor, como un trueno, despertó a todos sobresaltados.
Toda la tripulación subió corriendo a la cubierta y miró al cielo confundida, preguntándose de dónde venía el sonido. Monstruos marinos se acercan, dijo Naruto, aclarando la confusión. Puedo sentir que se acercan. La confusión de los piratas no hizo más que aumentar. Algunos estaban muy molestos por haber sido despertados tan temprano y estaban a punto de insultar a Naruto, pensando que debía haberles jugado una mala pasada, ya que el cielo estaba despejado y el mar en calma. No había monstruos marinos por ningún lado. Todos a las armas. Les gritó Miss Fortune. Recordó que el mercenario rubio le había dicho ayer que sus sentidos podían detectar si algún enemigo estaba a punto de atacarlos. A pesar de su confusión, la tripulación no tuvo más remedio que obedecer las órdenes de su capitán. Los artilleros manejaron los cañones, y el resto tomó sus espadas, hachas y mosquetes, preparándose para cualquier enemigo al que se enfrentaran. Y Yao y Braum también habían salido de su habitación y subieron a cubierta con los demás, portando su ídolo de calavera y su escudo. Tras pasar poco más de un minuto sin que ocurriera nada, Fortune, Braum y Yaoi empezaron a pensar que quizás se trataba de una falsa alarma. Sin embargo, uno de los marineros que había subido al mástil, a la cofa, para observar el horizonte, saltó rápidamente y se deslizó por una cuerda, mientras gritaba: «Veo dos sombras gigantes bajo el agua». Apenas terminó de hablar, un gran temblor sacudió todo el barco. Inmediatamente después, una enorme colina emergió del mar, generando olas gigantescas que casi volcaron el velero. Era una criatura gigantesca, una serpiente marina con 2 brazos humanoides, 6 ojos y una enorme boca con hileras de dientes del tamaño de espadas. «¡Fuego!», gritó Miss Fortune, y los artilleros dispararon sus cañones contra la criatura. Un grito de dolor salió de la serpiente, pero esas balas de cañón solo dejaron heridas superficiales en su enorme cuerpo. «La segunda criatura intenta hundir nuestro barco», gritó Miss Fortune. «¿Y Yaoi, puedes hacer algo?». En ese momento, la serpiente marina que había emergido del agua lanzó un grito y blandió sus enormes garras hacia el velero, apuntando al mástil. Pero Braum se apresuró con su escudo del tamaño de una puerta y bloqueó el ataque de la gigantesca serpiente. Un segundo escudo mágico se apiló encima del físico. Las pistolas gemelas de Miss Fortune también se encendieron, y una ráfaga de balas en llamas explotó de sus bocas en un área en abanico, impactando la cabeza de la criatura marina. Fue una formidable demostración de puntería, pero la mayoría de sus balas rebotaron en las escamas de la serpiente. Aún así, algunas balas impactaron en los puntos más débiles, y el monstruo marino gritó de dolor al ser perforado sus 6 ojos. «Iré por el monstruo submarino», gritó Naruto mientras tomaba la enorme arma de su espalda y saltaba del trampolín. Era una cuchilla gigantesca, una espada tan voluminosa y pesada que la mayoría de los hombres no podían levantarla ni siquiera con las 2 manos. Miss Fortune había tenido la gentileza de dejarle elegir esta arma de su arsenal antes de su viaje. Al sumergirse en el agua, Naruto vio que la segunda criatura era un pez Hakul. En esencia, se parecía a un cachalote, pero tenía 4 ojos, el cuerpo cubierto de escamas y una enorme boca llena de dientes más largos que la altura de un humano. La inmensa criatura se había alejado del barco para ganar impulso y embestirlo de nuevo. Pero cuando Naruto se sumergió en el agua, el olor a carne fresca hizo que el monstruo cambiara su objetivo hacia él en lugar del velero. Una capa de energía de color rojo carmesí envolvió el cuerpo de Naruto mientras extraía con fuerza la máxima cantidad de chakra Biju que podía extraer del zorro contra su voluntad y sonreía mientras esperaba la carga del gigantesco monstruo, con la intención de enfrentarlo de frente. Sobre el agua, la otra criatura marina seguía atacando el barco con ferocidad incluso después de que Miss Fortune le robara la vista, pero la férrea defensa de Braum protegía las partes vitales de la cubierta. Además, la sacerdotisa y la bastalla tampoco se quedaron de brazos cruzados. Inmensos zarcillos de agua brotaron de la boca del ídolo del cráneo dorado de Yaoi y se enroscaron alrededor de la serpiente como los tentáculos de un kraken, inmovilizándola. Harry no desaprovechó la oportunidad que había creado. Saltó en el aire, y sus 9 colas de zorro se desplegaron mientras 3 bolas de fuego azul se unían a su alrededor. Esas bolas de fuego eran más grandes que su propia cabeza, y ardían tan caliente que incluso los que estaban en cubierta podían sentir su terrible calor. Mientras la serpiente marina se agitaba y rugía para escapar de las ataduras de los tentáculos de agua, Ari apuntó a ese momento exacto, lanzando sus bolas de fuego a sus grandes y abiertas fauces.
Y Yao y Braum sabían lo fuerte que era Ari tras presenciar sus batallas en el Puerto Gris, pero el resto de la tripulación, incluida Miss Fortune, se quedó atónito cuando la enorme serpiente marina solo pudo emitir un grito ahogado y lastimero antes de que su cabeza entera explotara desde dentro y un fuerte hedor a carne quemada llenara el aire. No había sangre, pues su carne estaba carbonizada hasta quedar irreconocible por el fuego zorrudo de Ari. «Cielos arriba», murmuró uno de los marineros. Nunca imaginaron que la juguetona y seductora mujer zorro a la que había mirado con lujuria hasta entonces y a la que habían considerado un mero accesorio / trofeo del temible mercenario manco tendría un poder tan aterrador. Simultáneamente, se escuchó un gran chapoteo al otro lado del barco, y todos se giraron para mirar. Una enorme y translúcida brisa rojiza partió la superficie del agua y provocó una gran ráfaga, levantando olas gigantescas. Esta vez, no fueron solo Miss Fortune y la gente de Aguas Turbias los que se sorprendieron. Incluso Yao y Braum miraron con los ojos muy abiertos cuando la rubia emergió del mar y caminó sobre el agua. Momentos después, el mar bajo sus pies también se pintó de color carmesí. Las enormes cantidades de sangre expulsadas por el pez jaula que había cortado ensuciaban el agua. Sin que ellos lo supieran, un hombre los acechaba bajo el agua, observándolos desde lejos, esperando el momento oportuno para intervenir. Pero calculó mal. Los a bordo eran tan fuertes que se encargaron de las enormes serpientes al instante, haciéndole perder la oportunidad de acudir en su ayuda. A pesar de su dilema, la voz en su cabeza lo instaba a presentarse ante ellos. Lo instaba a unir fuerzas con ellos y ayudarlos en su expedición. No podía desobedecer esa voz. Segundos después, Naruto saltó de nuevo a bordo, y los marineros comenzaron a vitorear y gritar de alegría por haber sobrevivido a ese encuentro mortal sin bajas. Una silueta saltó del agua y aterrizó en la cubierta. Los sentidos de Naruto no habían reaccionado ante él porque no había percibido ninguna emoción negativa. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en él, lo reconoció al instante. Calvo, de piel gris como la de un cadáver, ojos brillantes y un pañuelo rojo con una sonrisa de dientes afilados que le cubría la parte inferior del rostro. Era el asesino que asesinó al capitán del barco mercante en el que Naruto y Ari habían abordado para llegar a aguas estancadas. Los ojos de Yaoi también se iluminaron al reconocerlo, pero antes de que pudiera siquiera saludarlo, Naruto surgió de su lugar como un fantasma, blandiendo su enorme arma en un corte horizontal. Iba a partirlo en dos. El hombre calvo y no muerto no mantuvo la guardia alta y levantó su daga dentada, bloqueando con ella el ataque de Naruto. Sin embargo, la monstruosa fuerza del rubio superó con creces las expectativas del no muerto. Su daga salió despedida de su mano y se estrelló violentamente contra la cubierta superior. El no muerto ni siquiera tuvo tiempo de levantarse cuando Ari, quien había estado en sintonía con Naruto todo el tiempo, se lanzó con acometida espiritual hacia él y lo apuñaló con su mano con garras en la garganta. «Espera», gritó Yaoi, apenas recuperando la voz. «No lo mates». La garra de Ari se detuvo a solo 2 centímetros de arrancarle el cuello al no muerto. Fue un milagro que la hubiera oído gritar y reaccionara a tiempo. «Ese hombre es el destripador del puerto sangriento», dijo Naruto con frialdad. «Asesinó al capitán del barco mercante que abordamos al salir de Jonia. Su maniobra podría haber causado la muerte de toda la tripulación». «Sé quién es», dijo Yaoi rápidamente. «Pero la diosa lo había llamado aquí». Ari suspiró y dio un paso atrás, permitiendo que el infame asesino se levantara. No sabía a qué jugaba Yaoi, pero decidió esperar a ver qué pasaba. Con su impulso espiritual, confiaba en ser lo suficientemente rápida para detenerlos y intentaba cualquier movimiento inesperado. El hombre ni siquiera miró a Ari, como si ella no hubiera estado a solo unos segundos de quitarle la vida, y caminó directamente hacia Yaoi. «Tú, la sacerdotisa de los muelles», dijo el no muerto con voz profunda y ronca. «Tú pusiste la nueva voz en mi cabeza. Te puse a prueba, sí. Y la madre serpiente te encontró digno. Trajiste al destripador del puerto sangriento a mi barco. ¿Estás loco?», gritó Miss Fortune. «Estoy empezando a reconsiderar nuestro acuerdo, Yaoi. Mi presa me llama así». «Mi nombre es Pique», respondió el no muerto. «Me da igual cómo te llames. Has asesinado a muchos hombres buenos, carnicero», espetó Miss Fortune mientras levantaba sus pistolas y le apuntaba a la cabeza. «Le haría un favor al mundo entero destripándote aquí. Dame una razón por la que no debería volarte la tapa de los sesos».
Pique, el destripador del puerto sangriento, llevaba meses aterrorizando aguas estancadas, tras haber matado a docenas de capitanes de barco, incluso algunos que se habían retirado de la vida marítima hacía mucho tiempo. Sus asesinatos parecían carentes de lógica y razón. Sarah, él es el elegido, y Yaoi salió en defensa de Pique. Pues toma mejores decisiones. Espetó Fortune. ¿Cómo esperas que sigamos con este psicópata? Y Yaoi no tuvo una respuesta inmediata, pero Pique decidió hablar. He visto la verdad en lo profundo. Sangre en el agua. Y en mi lista, un nombre brilla con más intensidad. Sus palabras despertaron la curiosidad de Miss Fortune hasta el punto de que bajó las armas por un momento. ¿Qué nombre? Gangplank, respondió Pique. Las profundidades exigen su sangre. Y Yaoi exhaló con fuerza. El necio se ha ganado enemigos poderosos. Parece que va todo el barco, dijo Fortune. Reconozco un arma cuando la veo. Puedo usarla, siempre y cuando no me destripe mientras duermo. ¿Qué dices? Pique asintió. Sus condiciones son aceptables. Por ahora. Ari frunció el ceño. Naruto tampoco soltó su arma. ¿Y ahora qué? ¿Solo vamos a ser amigos de este tipo? ¿Qué garantía tenemos de que no empiece a masacrar gente sin motivo? Preguntó Naruto, apuntando a Pique con su enorme hacha. No me interesas, mercenario. No estás en mi lista, dijo Pique. Y Yaoi levantó el brazo, interponiéndose entre Pique y Naruto. Ifrit, si confías en mí, comenzó. Esa es la cuestión, sacerdotisa. No sé si puedo confiar en ti. Aparte de Ari y Brown, quizás, no creo que pueda confiar en nadie aquí. Soy el portador de la verdad en Agakabouros. Y nos estás ocultando cosas, la interrumpió Naruto de nuevo. Ni siquiera intentes negarlo. No puedes mentirme. Nadie puede, no le gustaba la situación. No le gustaba que lo mantuvieran en la oscuridad. No le gustaba que las variables aparecieran de la nada y arruinaran todos sus planes. Había sido un fugitivo, perseguido por Akatsuki y los Anbu de Konoha durante casi una década. No había sobrevivido tanto tiempo siendo descuidado o misericordioso con sus enemigos. ¿De qué habla, Yaoi? Preguntó Fortune. ¿Nos ocultas algo? Y Yaoi frunció el ceño y su mano se tensó sobre el mango de su ídolo dorado. Te he contado todo lo que necesitas saber. Todos tenemos nuestros secretos, ¿verdad? Todos tenemos cosas que jamás querríamos contarles a los demás. ¿Te pedimos acaso que aparecieras o hablaras de tu pasado, Ifrit? No lo hicimos. No me hagas bromas, Yaoi. No te pedí que me contaras qué hiciste hace 10 años en tu cumpleaños. Me ocultas algo sobre la misión. De eso estoy seguro, dijo Naruto con tono peligroso, y un rayo empezó a crepitar a lo largo de su enorme cuchilla. Primero nos ocultas algo, y ahora traes a un asesino en serie psicótico a nuestra nave. Disculpa que dude de tus intenciones. La tensión era tan espesa que el resto de la tripulación no se atrevió a emitir ningún sonido. Quizás deberíamos descansar un rato después de la batalla. Preguntó Brown en ese momento, rompiendo la tensión. Brown cree que no deberíamos pelearnos. Desayunemos y calmemos la sangre con un vaso de leche fría. ¿Qué te parece? Naruto suspiró y bajó el arma. Quizás había sido demasiado duro con Yaoi. Pero no podía arriesgarse en la situación actual, cuando se encontraban en medio de un mar infestado de serpientes gigantes y monstruos acuáticos, rumbo a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Su difícil vida había cambiado su temperamento. Lo había vuelto más cauteloso. Más decidido, más hastiado y más cruel. Además, ya no estaba solo. Tenía a Ari. Quería mantenerla a salvo, sin importar el costo. Ni siquiera quería imaginar la posibilidad de que muriera. Este no es mi barco, así que no tengo la última palabra. Miss Fortune te aceptó a bordo, pero recuerda, asesino, que te estoy vigilando, advirtió Naruto a Pique. Por tu propio bien, no me des motivos para arrancarte la cabeza. Ni siquiera tu invisibilidad te salvará esta vez.